Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy no sé a qué cámara tengo que dirigirme porque he cambiado el formato. Espero que se escuche bien, que se vea bien. Ya me sabrán decir en los comentarios a los tempraneros como Susana Castelucho, nueva semana, nuevas ilusiones. Saludos desde Montevideo, Uruguay. Meki Flores, buenos días, Mr. Turnes. Aquí esperando como siempre sus reportajes. Yo siempre soñé con vivir en Málaga, España, pero con la seguridad que nos da nuestro presidente Bukele cambiaré de idea. Yesenia Alejo, saludos Mr. Turnes y familia, pendientes del nuevo video. Bueno, hoy quería compartir con ustedes unos cuantos videos que han subido en la presidencia de El Salvador, bastante interesantes. Pero antes que nada me gustaría saber si se está escuchando bien o no. Si me pueden decir las 9 personas que están mirando este directo. Musiquita de fondo, hemos cambiado el logo, ahora más profesional, hay una foto ahí de un hombre ahí en la esquina, ya sacamos la foto del pato, del StreamYard. Mira, cuando me digan que se escucha bien, entraremos con estos videos. Y al final, porque Jackie Prudy me dijo, ¿cuándo vas a comentar desde las ciudades desde donde me ven? Que ya cuando fui a El Salvador la dejé de hacer. Así que vamos a volver. Supuestamente eran los sábados. Lo iba a hacer ayer no pude, pero hoy vamos a nombrar las 50 primeras. Juan, saludos desde Raleigh, North Carolina, Estados Unidos. Meki Flores, qué bien que lo hizo tempranito. Aquí en Minnesota son las 7 a.m., 7 y media a.m. Sí, o lo hago muy tarde. La mejor hora sería sobre las 6, 7, 8 de la noche de allá, de donde están todos ustedes. El problema es que son las 4 de la mañana de aquí. Habría que probar algún día, tratar de hacer un directo sobre esa hora, ¿eh? A ver si funciona o no. ¿Se escucha perfecto? Me dice Cricri, 556, si se escucha bien. Mira, vamos a compartir porque uno va aprendiendo cosas y esto es una manera de interactuar mejor cuando uno puede compartir videos. Les voy a mostrar lo que he encontrado en la red de la presidencia de El Salvador. Mira, vamos a ver esto. Ahí va. Así como desplegamos fuerzas de seguridad y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel, así también actuaremos con los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan. El presidente Nayib Bukele sigue honrando el compromiso que anunció en su discurso de cuarto año de gobierno de luchar contra la corrupción que tanto daño le ha hecho al país. Una muestra de ello es la captura de Juan Pablo Durán, quien está acusado de actos arbitrarios y cohecho. Mira, perdón que corte, pero ¿has visto cómo empieza con la presentación? Ahí no se cortan con nadie. Cuello blanco, hasta los de arriba, ahí caen todos, pero no solo este, ya mostrará más. Mira, vamos a seguir con el video. Propio en perjuicio de la administración pública. Esto luego de que el mandatario lo destituyera de su cargo como titular del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, Bandesal, al detectar irregularidades durante su gestión, y estas fueron llevadas ante la Fiscalía General para que se dedujeran responsabilidades, dando como resultado que fuera detenido mientras regresaba de un viaje por el extranjero. Así que procede a pasarlo. Más adelante, por favor. Más adelante, por favor. Innecesario. Mira, lo paro ahí. Ahora fíjate, tremendo anillo que lleva. El anillo que lleva, el reloj que lleva y la cadena, todo de oro. Pero mira el anillo, es espectacular el anillo que lleva este señor. Ya. ¡Wow! Impresionante. ¿Cuánto valdrá ese anillo? El jefe de Estado enfatizó por medio de sus redes sociales, como dije en mi mensaje a la nación el 1 de junio, vamos a luchar contra la corrupción, venga de donde venga. También advirtió que todos aquellos que desde su cargo se hayan aprovechado para favorecerse, también responderán por sus acciones ante la justicia.
y fue claro en remarcar a los funcionarios actuales y anteriores que quien haya tocado dinero del pueblo salvadoreño le espera la cárcel. Agregando que si usted tocó dinero del pueblo y aún no lo han arrestado, siéntese a esperar su turno. Esta está buenísima. Y si usted tocó dinero del pueblo y aún no lo han arrestado, siéntese a esperar su turno. Qué bueno que está. Mira, es increíble, ¿eh? Qué bueno que está. El gobernante detalló que como parte del compromiso de cero impunidad, se aplicará la misma severidad a quienes las instituciones competentes encuentren indicios de actos ilícitos. Les recuerdo que los delitos de corrupción ya no prescriben, agregó el mandatario. No prescriben, ¿eh? Eso es bueno. Dentro de esta guerra contra la corrupción del presidente Nayib Bukele, también se procesa al expresidente de la República, Alfredo Cristiani, por apropiarse de fondos públicos por 4.200.000. ¿Por cuánto? 4.262.000. 4 millones. $62.063 y se le han intervenido más de 300 propiedades. ¿Cuántas dijo? 300 propiedades. ¿Cómo una persona puede tener 300 propiedades? Otros diputados también están en la lista de personas en proceso penal. Una locura, ¿eh? El dinero que se robaban y que no prescriba me parece muy bien, pero claro, ¿cuántos ya se habrán marchado con todo ese dinero? Estarán fuera del país, ¿no? Pero mira, ahora a continuación quiero compartir otro video muy interesante que es sobre el tema de la conducción en El Salvador. Yo me he quejado mucho cuando estuve allá. No me animaría a conducir solo porque no conozco primero y aparte conducir en El Salvador está medio bravo porque ustedes muy bien saben cómo se conduce, no hace falta que lo diga yo, pero lo que están haciendo para ir mejorando la calidad del tráfico se los voy a mostrar ahora, pero no sin antes saludar a Alex Vázquez. Buenos días desde Maryland, esperando que todos se encuentren bien y feliz día para todos. Bendiciones, Mr. Turnes. Igualmente, Alex. Salvador Portillo, Mr. Turnes, me gusta tu camisa, está buena, ¿eh? 100% algodón, me han recomendado que compre 100% algodón porque se aguanta más el calor. En el calor de Salvador cuando lo usé no sentía tanto calor, es muy buena esta, ¿eh? Silvia Flores, saludos desde Adelaida, South Australia, por acá lo vemos siempre. Saluditos, Silvia. Vamos con el siguiente video, vamos a verlo. Gobierno de El Salvador. Así como desplegamos... No, ese no es. Ese no es. Vamos a poner el otro. Este es el que quiero ver. Mira, agregar al escenario. Este mismo. Al filo de la medianoche, los operativos se intensifican. Los equipos del Viceministerio de Transporte y los elementos de la Policía Nacional Civil están listos en los puntos estratégicos para sacar de circulación a los conductores peligrosos. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, junto con el director de Transporte Terrestre, Ismael Flores, verificaron la ejecución de diferentes controles vehiculares y antidoping a nivel nacional. Sabemos que muchas veces hay conductores que pues están bajo los efectos del alcohol conduciendo un vehículo particular y esto de alguna manera pues puede generar riesgos de accidentes o fallecidos por accidentes. Es por eso que tenemos estos controles. En este momento pues ya tenemos 39 personas que han resultado positivas de las pruebas de alcoholemia que se han realizado. De estas pues se han detenido cerca de 7 personas que han estado arriba de los 100 grados de alcohol. Pero mira esto, porque esto es lo que me gusta ahí de El Salvador, ¿no? Porque muestran todo. Ahí las personas que cometen infracción
salen reflejados, escrachados ante la cámara, y van todos ahí con las esposas puestas. Ahí se está teniendo mucho respeto a la autoridad, ¿eh? En muchos lugares ojalá hicieran estas cosas. En la sangre. En esta ocasión, las autoridades instalaron controles en la carretera litoral, en los sectores de Playa San Blas y en el kilómetro 23,5 en la zona. Todos los que están ahí haciendo el espirómetro soplando, todos con las manos hacia atrás. Con miedo, las manos hacia atrás, como cuando le hablan al árbitro. Conocida como El Faro, en el municipio de La Libertad. Asimismo, se instaló otro en el kilómetro 12, cerca del centro comercial La Joya. Este tipo de acciones son necesarias, ¿verdad?, para poder hacer conciencia, ¿verdad?, y poder modificar la cultura vial de todas las personas, de toda la población, de todo el parque vehicular. Al final, pues lo que se busca es salvaguardar la vida tanto del conductor también como de todas las demás personas, pues, que circulan en la vía. Hasta este momento se han hecho alrededor de 27.199 pruebas en lo que va del año, y hasta este momento, con las personas que se han detenido este día, llegamos a una cifra de 1.290 conductores peligrosos detenidos. Los dispositivos antidoping dejaron varias personas detenidas, quienes serán procesadas por el delito de conducción peligrosa. El gobierno del presidente Nayib Bukele no tolerará a conductores peligrosos que pongan en riesgo la seguridad vial de la población salvadoreña. Me parece genial. Yo no sé qué piensan ustedes, pero eso está muy bien. Han visto 150 algunos, colen sangre. ¿No? ¿Cómo pueden? Yo creo que eso es un tema de educación, ¿no? Pero porque ¿cómo puedes subirte a un auto borracho? Es un arma letal, es un arma que mata. Y uno sabe muy bien que cuando toma un par de copas ya la cabeza no funciona bien, y menos para conducir, y menos en sitios que son complicados para conducir, ¿no? Por más que uno conozca por dónde vaya, eso no está para nada bien. Y la mejor manera es esta, tocándole el bolsillo, pararles y tocarle el bolsillo. Se van a acordar siempre. Y aquí no solo te tocan el bolsillo, sino que te mandan para adentro esposado. Mira, Alex, ¿qué tal? 8:40 en Maryland. María Delgado, buenas tardes, Mr. Turnes, muy buenas. Me imagino que María estarás por estos lados en Europa, se me dice buenas tardes, ¿no? Gladice Arana, buenos días, me voy levantando, son las 6:40 en El Salvador. Romeo Méndez, un saludo desde California, Estados Unidos. Héctor García, ese señor era del mismo partido de Bukele, lo que pone Héctor. ¿Ves? Aquí no se cortan con nadie. Ahora tengo otro video para compartir que me parece bastante interesante sobre los precios de la fruta y la verdura. Hay una cosa que yo quiero que me expliquen un poco, porque no la entiendo bien, porque esto es un control de precios, ¿no? Me parece correcto para que no sea abusivo. Cuando estuve yo en El Salvador, Jason, que por lo general venía conmigo, me decía, tú no hables, déjame a mí hablar, porque si ven que eres un turista te van a cobrar más. Como que se aprovechan de los turistas, ¿no? Y le digo, pero yo voy contigo, porque ¿por qué me van a cobrar más por ser turista? Pero parece que es así. Entonces aquí con el tema de la fruta, los precios, ustedes van a ver, si no díganme porque yo no lo veo, que no hay precios, no lo veo los precios. Es como que uno va, pregunta cuánto cuesta esto y le dirán el precio. Entonces, ¿cómo pueden controlarlo eso si no hay un precio puesto de cara al público? Así que vamos a ver este video. El Mercado Nacional de Alimentos está siendo vigilado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, con el objetivo de proteger el bolsillo de los salvadoreños. Este sábado, la Defensoría del Consumidor continuó con las inspecciones en centros de abastecimiento. ¿Ves? Que no hay precios, no los veo. Para garantizar que los comerciantes no estén aplicando alzas injustificadas en los precios. Que tendría que tener un cartelito por ahí
en el producto para ver cuánto cuesta el kilo o la libra, que es como funciona ahí. De verduras, frutas y hortalizas. La jefa de la Unidad de Inspección de la Defensoría del Consumidor, Ámbar Rico, lideró la verificación llevada a cabo en el Mercado Central de Santa Tecla en La Libertad. Este sábado continúa con el amplio operativo de verificaciones y monitoreos de precios en productos alimenticios. Esto con la finalidad de mantener un control a raíz de los bloqueos de carreteras en la ciudad de Guatemala. Y esto nos permite poder detectar cualquier alza injustificada. La Defensoría del Consumidor advierte a los proveedores que se abstengan de aplicar incrementos injustificados e intentar aprovecharse de la población, ya que será aplicado todo el peso de la ley y podrán estar sujetos a sanciones. Me parece excelente que anden aquí supervisando, pero aquí con mis compañeros tratamos la manera de ser lo más honesto que se pueda, ¿verdad? Cuando le digo lo más honesto, porque no todos piensan igual, ¿verdad? Ellos tienen que estar pendientes de nosotros, cómo nosotros podemos vender a la gente, productos bien aseados y todo, porque eso se depende también. Entonces, la inspección para mí está bueno. Las autoridades exhortan a la población a reportar cualquier irregularidad al número 910 de la Defensoría del Consumidor. ¿Ves? Ahí te pone un teléfono, pero es lo que no entiendo yo, ¿cómo hacen para verlo? Si están cobrando de más o no. No sabía que en Guatemala había así como cortes de carretera, no dejan pasar a los suministros. No sabía eso. O al WhatsApp 7844-1482. Bien, ven que son videos cortitos de la Secretaría de Prensa de El Salvador, que está muy bien, porque yo entro a ese canal y estos videos no me lo desmonetizan, no me lo dejan subir tranquilamente, pero es una manera de enterarnos de lo que está pasando. Los que nos pone Mequi Flores. Antes eran 12 tomates por $1, ahora son 8 tomates por el dólar. Sí, cada vez más caro. Sonia Rivas, buenos días, Mr. Turnes. Las 6:44 AM, amanecimos con lluvia, fresquito el día. María Delgado, excelente medida de control. Martín, saludos desde Madrid, mister. Saludos, Martín, ¿qué tal? Carolina Rivas, buenos días, Mr. Turnes. Buenos días, comunidad. Feliz semana a todos. Sonia Rivas, buen día, Mr. Turnes. Son las 6:42 AM. Teresa Canizales, saludos desde California. Marcelo Lizazo, buenos días, Turnes, saludos. Muy tempranito por ahí, ¿eh? Vamos a agregar otro video que me ha gustado mucho, en dónde es el sitio y lo que están haciendo. Desde las alturas entre el volcán de Santa Ana y el volcán de Izalco, reinó este domingo la feria de una de las frutas favoritas de la gastronomía salvadoreña. Toda una fiesta vivieron turistas nacionales y extranjeros, quienes asistieron desde tempranas horas al Parque Natural Cerro Verde en el occidente del país, para disfrutar de la Feria del Jocote de Corona 2023. Es que la jocote, yo le gusta mucho, hacer mucho con la jocote, comprar salsa, comprar crema y todo. Le somos sinceros, primera vez que venimos y la verdad hemos visto muy lindo todo, bonito. Ya degustamos vino de jocote, está todo muy bien, excelente, organizado. Ahí están los eventos y hay juegos para niños, todo está bien. El gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del Instituto Salvadoreño de Turismo, desarrolló esta Feria del Jocote de Corona para estimular el turismo interno y apoyar a los emprendedores locales. Comentarles que son más de 40 emprendedores que traen producto de calidad para todos los usuarios y todo en base de jocote. Si ustedes pueden observar, todo se hace dentro del casco urbano, luego las entradas al bosque son con capacidades limitadas porque ya entramos a un ambiente donde hay una gran biodiversidad, tanto de flora como de fauna.
Entre los productos que estuvieron a disposición de los visitantes fueron artesanías, bisutería, bebidas, calzado con pintura de jocote, cosmética natural, dulces típicos, postres, helados, textiles, jaleas, entre otros. De lo hermoso que es este día, la Feria del Jocote, el venir aquí a disfrutar porque hay de todos los sabores, ¿verdad? Entonces me siento muy feliz y alegre de poder compartir aquí con muchas personas. Ay, no me lo quería perder este evento, es muy hermoso y era mi sueño estar acá y se me hizo realidad. A respirar aire puro aquí. Y quiero mandar un saludo a mi familia que está en Riverside, California. Primera vez que asistimos, pero para comenzar bastante magnífico y bastante amplio porque nos da a conocer en sí qué es lo que podemos todo lo derivado del jocote. El gobierno del presidente Nayib Bukele unifica esfuerzos para que las familias salvadoreñas disfruten de espacios de sana diversión y para que el país continúe posicionándose como un destino favorito para los turistas. Qué lugar más lindo, ¿eh? Cómo extraño esa vista del volcán. Es espectacular. Mira, Meki Flores nos pone, wow, qué impresionante cuánto se hace con el jocote. El jocote Corona es el más rico. Brice Morales, buenos días, Mr. Turnes. Aquí ya estoy llegando a mi trabajo. Que tengas una linda semana. Bien tempranito arrancando la jornada. Elizabeth Osorio, buenos días, Mr. Turnes. He visto todo su video de su visita a El Salvador. Gracias por visitar nuestro país. Muchas gracias a ti por ver los videos. La verdad que todo lo que he subido de El Salvador, en cierta manera, han tenido muy buenas vistas y todo es gracias a ustedes. Me ha encantado todos los comentarios que he recibido. Fueron hermosos. Te juro que no sé si habrá uno entre cientos de comentarios negativos, pero los demás todos muy positivos. La gente, por suerte, le ha gustado lo que he tratado de hacer, como me han dicho, hablar con la gente, preguntar a la gente, tratar de meterme por sitios ahí un poco desconocidos, y a mí lo que me gusta es fomentar la gente que emprende, la gente que tiene un negocio pequeño, que necesita quizás tener más visión, y como ha sucedido, como por ejemplo con el Señor Jesús, cuando fuimos a Chalatenango, allá a la finca Santa Marta, que el Señor vende su café orgánico. En ese video, por suerte, mucha gente, muchos salvadoreños que viven en Estados Unidos le ha comprado, y con eso me quedo, con esa conexión que uno puede llegar a lograr con estos videos que les ayuden a ustedes. Y por cierto, ya tengo los pasajes para volver a finales de enero. Ya muchos seguramente ya lo saben, pero finales de enero me quedaré, o nos quedaremos, porque voy a ir con Santiago también para el 4 de febrero, el día de las elecciones. Estaremos ahí, trataremos de buscar, a ver si ustedes me ayudan, dónde va a votar Nayib Bukele para poder estar ahí cerquita, por lo menos tener la oportunidad de poder estar cerca. Scorpion Black, Mr. Turnes. José Argueta, hola, muy buenos días, Mr. Turnes, ya llegué y como siempre dejé mi pulgarcito arriba, saluditos desde New York. Scorpion Black, saludos. Mr. Turnes desde El Salvador, con mucho cariño, saludos. Bill Sands, buenos días, Mr. Turnes, saludos desde Arlington, Virginia. Keep up the great work. Muchas gracias, Bill. Meki Flores, ya te había leído, impresionante cuánto te hace con el jocote. Mira, lo que voy a leer ahora, que tengo aquí en la pantalla del ordenador, son las 50 ciudades desde donde me miran más. Voy a empezar por la número 50. Esta es nueva, esta ciudad. No la había visto antes. Se llama Delgado, de El Salvador. Delgado. Después vienen Nashville de Tennessee, Tegucigalpa de Honduras, Melbourne, Australia. Se ha sumado una ciudad australiana. Irving, Texas, Seattle, Washington, Orlando, Florida, Santiago de Chile, Denver, Colorado, San José de Costa Rica, Palmdale de California, Barcelona de España, aquí a los vecinos de Barcelona, Filadelfia,
Brentwood, Nueva York. La Habana, Cuba. Nos miran desde Cuba también. Increíble. Increíble, no sé por qué increíble. Quizás son muchos cubanos que estarán mirando lo bien que lo hace Bukele y quisieran tener un Bukele ahí. Pienso yo, no sé. Austin, Texas. San Diego, California. Atlanta, Georgia. San José, California. Sacramento, California. Panamá. Bogotá, Colombia. Lima, Perú. San Miguel, El Salvador. Managua, Nicaragua. Chicago, Illinois. Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Ciudad de Guatemala, que por cierto, Guatemala hay una conexión antes de llegar a El Salvador a Guatemala, ¿no? Hace una parada técnica de 1 hora y media. Entonces yo estaba pensando, no en el viaje de enero, estaba pensando a ver de poder ir al concurso de Miss Universo también, irme hasta El Salvador y aprovechar de que para en El Salvador el avión, quedarme ahí en El Salvador 2 o 3 días, en Guatemala 2 o 3 días, y de ahí bajar hacia El Salvador y después irme desde El Salvador para también conocer la capital, en Guatemala, porque desde el avión se veía espectacular, unas montañas enormes, unos valles, donde aterrizaba el avión, entre edificios, era muy pintoresco. Voy a pensar a ver si puedo hacer eso, estaría genial para conocer también un vecino de El Salvador y preguntar ahí, a ver qué piensan de Bukele. No sé qué les parece la idea. Vamos a seguir con las ciudades. Madrid, España. Charlotte, norte de Carolina, ¿no? Carolina del Norte, mejor dicho. Lourdes del Salvador. Santa Ana del Salvador. Montreal de Canadá y Toronto de Canadá. Aparecen 2 ciudades canadienses juntos. Mexicanos del Salvador. Boston, Massachusetts. Miami, Florida. Área metropolitana de Las Vegas. Santa Tecla, El Salvador. Ilopango, El Salvador. Dallas, Texas. San Francisco, California. Tengo que comprar lentes porque veo poco ya, Soyapango, El Salvador. Apopa, El Salvador. Y ahora las primeras 6. Baltimore, Maryland. Las primeros 5. El número 5, Houston, Texas. Nueva York, Los Ángeles y número 1, obviamente, San Salvador, que sigue siempre en el número 1. Y cerca está ahí Los Ángeles, Nueva York, que yo me imagino que será donde más salvadoreños viven de la diáspora, que algún día también me gustaría conocer, ir a Los Ángeles, sobre todo Nueva York, que es más cerquita, ¿no? Porque un viaje a Los Ángeles son como 13 o 14 horas. Es larguísimo el viaje, larguísimo. Pero me gustaría, de verdad, me gustaría estar en una ciudad como esas y hablar con el salvadoreño, esa persona que se tuvo que ir, dejar su país, ver cómo se vive en Estados Unidos, cómo extraña su país. Eso también lo tendremos en nuestros planes para cuando vayamos para aquellos lares, pero sobre todo siempre El Salvador primero, que ya lo tengo como algo, el tercer país que tengo que ir, sí o sí. Así que vamos a seguir leyendo los comentarios. Miris Morales, el presidente Bukele vive en Zaragoza. Zaragoza será el barrio, ¿no? Será Zaragoza de España. Miris Morales me ve desde San Salvador. Colwestor Maverick, bienvenido de vuelta, Mr. Turnes. Nayib Bukele siempre vota en las inmediaciones del Hospital El Salvador. Pero tengo que conseguir dónde exactamente para no perdérmelo. Guatemala es nuestro país hermano y es muy bonito. Me gustaría conocerlo también, como Honduras, Nicaragua y todo Centroamérica. Que Centroamérica tiene poca propaganda, muy poca en relación a lo que es el Caribe, hasta digamos que Sudamérica.
Meki Flores, a mí me encanta de Guatemala, Panajachel y Antigua Guatemala, ciudad llena de turistas. El loco de los precios, hola, ¿cómo va, amigazo? Dólar 8.80, ya llega a 900. Oye, te voy a mandar el enlace, ¿quieres entrar? Tienes ahí el ordenador, entra y así me cuentas qué pasa en Argentina. Porque acabo de, mira, te mando el enlace porque... acabo de ver el segundo debate electoral en Argentina y me gustaría que entrara un argentino y me contara qué piensa de El Salvador. Soy La Orellana, venga a Las Vegas, please. A Las Vegas tengo ganas de ir. Mira, Las Vegas me llevé una buena impresión. Me fui justo el día después del cierre por todos esos problemas que hubo de la pandemia, ¿no? Fuimos hasta el área 51 con la familia. Llegamos hasta las puertas mismo, ¿no? Había una camioneta de esas blancas ahí arriba del monte vigilando, ¿no? Sacamos fotos y todo, precioso. Hablamos con estos supermercados, mini supermercados que hay ahí, que te venden todo del tema ese, del área 51, espectacular. A mí de verdad me encantó eso, me encantó el lugar. Y yo no soy una persona que le guste jugar, pero dije, estoy en Las Vegas, tenemos que jugar. Vamos a jugar ahí a la ruleta, ¿no? Fui ahí, puse $20. Yo no sabía ni cómo se jugaba. Puse $20 y ya tiró ahí. Yo me iba ya pensando, bueno, no gané nada. Y no, había ganado $120. La primera vez que jugué Las Vegas y me llevé un dinero. Siempre fui contento de ahí de Las Vegas. Pero me gustó. El desierto tiene algo que atrapa. José González, hola Mr. Turner, saludos desde Atlanta, disfruto mucho de tu contenido y gracias como salvadoreño que des a conocer lo bueno y bonito de mi país. Muchas gracias a ti, José, por ver los videos. Salvador Portillo, muy buena idea. Bueno, aquí detrás de cámara tengo a un argentino que vive en Argentina, que también tiene un canal de YouTube, que ahora nos lo dirá, y que quiero que nos cuente a ver qué piensa un argentino de lo que está pasando en El Salvador y de Bukele. Isabel Santos, saludos, señor Turner. Yo lo veo desde Bayshore, es al lado de Brentwood, en New York. Feliz y bendecido inicio de semana. Vamos a darle entrada aquí al señor. Ahí va, a ver cómo entra. Muy buenas. Así. Gracias, ¿Todo bien? No, ahí. ¿Cómo estás? Todo bien acá, A ver, en Argentina. ¿se escucha algo de fondo? ¿Se escucha como un sonido de fondo? ¿No se escucha bien? Yo escucho bien, ¿eh? A ver ahora. Acá está bien. Es como... Hay una conexión que no es muy buena. Acá tengo bien, ¿eh? Tengo... A ver ahora. ¿Ahí? Sí, un poco. ¿No tendrás encendido ahí algo? Porque de fondo siento como si hubiera una televisión o algo. No tengo nada, tengo apagado todo. Ok, a ver si la Tengo el gente me celular. dice cómo se escucha desde ahí. Nos saludan Raúl. Mira, ahora que estamos las dos, puedo poner ahora en pantalla los saludos de la gente. Buen día desde Las Vegas, Ronnie Hill. Raúl Rivas, saludos desde San Francisco, California. Nos pone MX, sí, se escucha bien. Muy bien. Yo quiero, si es que escucho algo raro ahí de fondo. Es como si hubiera sonido a agua, así. No. Acá estoy en silencio, estoy. ¿Se escucha bien? Bueno, vamos a seguir. ¿Se escucha bien? Mejor, entonces. Te pregunto, a ver, coméntame un poco tu canal de YouTube. Empezamos por ahí. ¿A qué te dedicas en el canal de YouTube? Y yo me dedico a subir precios, revelo todos los precios, casi todos los días voy y va subiendo, es como que es increíble cómo va subiendo de precio todo, de todo, lo que sea supermercado, todo, más de supermercado, ¿viste? Después, bueno, de lo que salen a veces cosas fuera en España, más o menos, intercambio, la vez lo que sale, si sale más barato o más caro.
también lo que sale un auto, varias cosas, de todo un poco. Ok. ¿Conoces algo de El Salvador? Sí, se está escuchando mucho acá en Argentina. Fue un periodista como Santiago Cunio, fue también a El Salvador, y él es fanático de Bukelele. Dice, yo quiero un Bukelele acá en Argentina. No le digas Bukelele porque suena a esa guitarra, es Bukele, si no te matan acá. Bukele. Bueno. Le dicen así, me parece. ¿Cómo? Le dicen así, me parece. Ahí le dicen, no, pero es Bukele, no es Bukelele. Claro. Sigo escuchando ese ruido que me está haciendo, no sé qué será. No sé si, por favor, que me digan si se escucha bien o hay algo de fondo que molesta. Es raro ese sonido, pero bueno, mientras tanto me ponen ahí, se escucha bien. Dale, genial, seguimos. Entonces, en Argentina, estos periodistas que han ido a El Salvador, lo vi, uno que es pelado, ¿no? Sí. Uno que es pelado fue a El Salvador a grabar y preguntar sobre el tema de la dolarización y sobre el tema de la seguridad, ¿no? ¿Están pidiendo un Bukele a gritos ahí en Argentina? ¿Cómo es? Sí, acá sí. Ojalá. Y porque acá la inseguridad es terrible. La inseguridad, te matan por un celular. No caminás tranquilo por la calle. ¿A ti te ha pasado algún acto así de inseguridad, que te hayan robado? No, pero acá en el edificio sí, entraron. En todos lados, entraron acá, enfrente, después robaron a Diarco, comida, viste, qué sé yo. Me enteré de otro edificio, sí, está terrible. ¿Ves? Aquí nos dice, sí se escucha ese sonido, pero se entiende bien. Es como un feedback, algún otro micrófono podría estar encendido. Sí, es como que si hubiera otro micrófono encendido. No sé si tienes o estás con los auriculares, si te ponen los auriculares, a ver cómo funciona. Un segundito, mi gente, porque claro, ese ruido se da cuando hablo yo. A ver. Ahí. A ver, ahora. Hola. Ahora te escucho claro. Sí. Hola. Ahora ahí. Te escucho. Bien, ahora mejor, ¿eh? Me parece que sí, ahora está mejor. Te iba diciendo, sí, no. Acá necesitamos el presidente de allá de Salvador para que algo así, mano dura. Yo he visto ahora, esta mañana estaba escuchando el segundo debate que dieron en la Facultad de Derecho ahí en Buenos Aires, ¿no? De los cinco candidatos, ¿no? Sí. El tema es que yo desde afuera, siendo objetivo, por lo que miro, solamente había una candidata que era Bullrich, que Sí. hablaba quizá lo más parecido a lo que se hace en El Salvador, ¿no? De mano dura. Pero era muy tibio, ¿no? Yo no veo ninguno de los candidatos que quieran actuar realmente como el señor Bukele. ¿Qué te parece a ti lo que vistes en ese debate? Lo que vi, muy tibio el debate, muy estructurado, muy que lo leen, tienen que leerlo, no les sale, ¿viste? ¿Cómo te puedo decir? Que les sale del alma a ellos hacer lo que van a hacer. Es toda una pantalla. ¿Me entendés? Es todo. No. Porque yo he visto que Massa es el ministro de Economía actual, ¿no? De Argentina. Claro. Es el que mejor quizás sabe hablar ahí de los contertulios, de esos 5 candidatos. Y realmente yo pienso, bueno, pero si este señor está en el gobierno actualmente y Argentina está como está, y el hombre se postula de vuelta a presidente, ¿de verdad hay argentinos que lo quieran votar? Porque no lo ¿Sabes entiendo. lo que pasa, mister? Puso mucha plata, tiró mucha plata a la calle. Y sacó el IVA,
le sacó el impuesto a la ganancia, hizo todo, quiere hacer todo para ganar, pero de ahí a que gane con una inflación que tiene el 12,4 y no baja de ahí, y tenés un dólar que está llegando a los 900 ya, 8.80 para mí 900. Es horrible, ¿no? Y para mí, y vos vas al supermercado, yo voy al supermercado, yo revelo todos los días, subo los videos. Subí un video de azúcar, ponele, yo me di cuenta en el azúcar. Vi un video viejo de al azúcar 700 pesos, ahora está a 1.400, 1.500. No se puede creer, pero es todos los días están remarcando los precios. El trabajo que tienen los supermercados es bestial. Yo tengo un supermercado, yo vivo cerca de 9 de julio, por ahí, ¿viste? Sí. Y tengo supermercados que ya me conocen porque voy a hacer los videos que hace, loco, me dicen. ¿Me entendés? Te quieren echar ahí del supermercado, no grabes más. No, me deja, no. Me llevo bien. Y nada, el laburo de ellos es remarcar. Ahora me dijeron, mañana voy a inventar todo. ¿A dónde? No entiendo, la verdad. Pero es horrible, porque yo trabajé en supermercado en una cadena alemana durante 14 años, y cada vez que venía el cambio de precios, que por lo general son los 2 días de oferta, los lunes y jueves, vendría como mucho 20 artículos que había que cambiar de precio y bajarlos de precio. Subirlos era muy poco, pero el trabajo que daba, porque la etiqueta, que tienes que imprimirla, después ir a buscar el artículo, cambiarlo, tiene muchísimo trabajo. Yo no me imagino cambiar los precios de todo el supermercado. Es asqueroso eso. No, es asqueroso, engorroso, no sé. Asqueroso el mate no iba a decir, pero quiero que expliques qué es lo que tienes ahí para la gente que no conoce. Esto es un mate, como le dicen, bueno, mate, vamos a decir, ¿no? Y que es, no sé, los hermanos uruguayos dicen que el mate es de uruguayo y que el argentino, pero somos hermanos, así que es todo lo mismo. Sí, menos en el fútbol, ¿no? Cuando hablaba de fútbol, ahí no, ahí la cosa cambia, ¿no? La cosa cambia, ¿no? Pues está Boca ahí en la final, gracias a un buen juego de un par de uruguayos delanteros. Ahí, la verdad que sí, a Cavani le falta un buen que le exista buenos cabezazos, buenos córner, un buen 10. Sí, él es más el área, ¿viste? Pero si despierta Cavani, chau, pero aparece. El tipo aparece. Está para retirarse ya, ya no es lo mismo que antes, ¿no? Porque erra cada gol hecho. Pero bueno, no estamos para hablar de fútbol aquí. Claro. Lo que me gustaría que me comentes antes que nada, ¿cómo puede hacer la gente si quiere entrar en tu canal? ¿A dónde tiene que conectarse? ¿O cómo es el nombre del canal? El loco de los precios. Así tal cual como está puesto en la pantalla. Claro. El loco de los precios. Y ahí te a veces hago videos también de los precios, después ven más o menos, siempre acá en Avenida de Mayo hacen cultura de España, de todos los países. También voy a ferias, ayer fui a una feria de San Telmo que estaba lleno de gente, no de argentinos, sino de turistas, porque vos decís, pero hay 2 argentinas entonces. Pero lleno, bueno, está regalado Argentina para todos. Así que vengan, que se van a ver cosas lindas, van a probar dulce de leche, el mate, y pueden viajar por pasta, pero va a estar en 1.000 pesos. Yo subí ayer el video también de lo que está en 1.000 pesos, lo que sale, está devaluado ya el billete, sale $1 ya. Ahí va, vamos a hablarle en dólares porque nuestra gente que nos mira entienden de dólares, porque El Salvador es dólar y muchos de los que viven en Estados Unidos, Canadá, bueno, que Canadá es el dólar canadiense, no es el mismo valor que el dólar americano, que es más barato. Para que la gente tenga una idea de lo que cuesta ahí, por ejemplo, un litro de leche, ¿cuánto puede costar en Argentina? Y centavos, menos de $1. Mucho menos de $1, ¿no? Menos, pero 300, 250 pesos, pero te quiero decir que, para no decir en pesos, menos de $1. 50, claro. Centavos. ¿Salir a comer afuera? ¿Comer ahí un menú? ¿Un desayuno? Un desayuno tenés por $5, desayunás muy bien.
Sí, es económico. Por eso muchos uruguayos están yendo a O Argentina. por $12, no sé, 12 lotes estoy diciendo, no sé, por eso los uruguayos, los veo mucho uruguayos. Y Sí. vos me decís, ¿cómo te das cuenta por él? Así anda. Van con el termo debajo del brazo. Sí. El termo de mate. Verdad que eso nunca yo me acostumbré. Yo nunca lo hice, ¿no? No, en la calle andar. No éramos de tomar mate en casa. Mis padres eran gallegos. Eso no quita que había muchos gallegos en Uruguay que le gustaba el mate. Pero bueno, yo solamente con los amigos y en casa. Que te iba a preguntar, ¿tú has salido del país alguna vez? Sí. ¿Pero vivido afuera del país? No, fui a España nada más, casi un mes más, sí, 25, 30 días fui. Porque yo veo muchos programas de argentinos de que se están yendo. ¿Tú te lo planteaste algún día como los salvadoreños que nos ven, que tuvieron que dejar Saludos a todos los salvadoreños, saludos a todos de ahí, muchos hermoso se tuvieron país. que ir por cosas peores por matanzas que hubo en El Salvador, que eso no tiene ni nombre por el nivel que había llegado la delincuencia. Yo no sé si Argentina está llegando a eso, que te limpian por cualquier cosa, cada vez peor. Pero claro, sí. Acá pasa eso. Si yo no veo mucho noticiero, pero te matan por nada. Por nada. ¿Cómo te van a matar por no sé, te roban una campera, te matan? Es horrible, ¿no? Mataron a una piba de 11 años hace como un mes atrás. Pero ya pasa porque pasa que todos los días algo así. Y los medios van a sacar lo que, ¿me entendés? Pasa todos los días, pero al que más le guste la noticia más amarilla, te la mandan. Pero no, sí. Ojalá que haya. ¿No? La prensa se dedica nada más como que se aprovechan de todas esas desgracias para vender y lo toman todo como si fuera algo normal, normalizado ya. No hay una situación de que el gobierno diga esto vamos a pararlo ya, se acabó. Como dijo Bukele en El Salvador, se acabó con los delincuentes de arriba abajo, cuello blanco, como pasé hoy. Mira, te voy a ponerlo de vuelta para que lo veas. A ver si te gustaría tener un presidente que dijera eso. Mira. A ver. A ver si me entra. No. A ver, agrega el escenario. Ahí. A ver. Cada día acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel. Así también actuaremos con los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan. Vengan de donde vengan. Qué bárbaro. No, lo que veo que acá los que están candidateados para presidente son muy tibios. No te hablan, no tienen una propuesta cómo van a bajar la inflación, no tienen una propuesta de seguridad, no tienen propuesta de nada. Todo marketing. Te hacen publicidad en las propagandas que pasan, hablando de otro, que yo quiero sacar al kirchnerismo, que el otro esto. Pero fíjate, decís vos, la propuesta es tuya. ¿Me entendés? A mí yo me como el sapo. A mí no me... No, yo no me... ¿Me entendés? Es una joda. Un ministro de Economía para ser presidente, el otro Milei que dice voy a dolarizar, voy a sacar todo, que esto... acá no lo hagas eso. Andás al otro lado. Acá no podés hacerlo eso porque en un mes, tenés todos los sindicatos, tenés toda la gente en la calle. Sí, de a poquito, sí. No sé. Claro. Pero lo hacen eso para estar y para estar en escena y para figurar porque no creo que pueda hacerlo. Vamos a ver. Tenés un montón de leak que se llama plata, así tenés, que es plazo fijo que el banco tiene que darte y se llena. ¿Cómo haces eso? Esto está explotado. Esto está, no sé cómo. ¿Viste cuando vos decís ya está la olla? Está a presión, está así. Ya va a explotar en cualquier momento. Claro. Una guerra civil, quizás. Mira que esto es peor. Esto es un rejunte del 89 y del 2001. Juntá esas dos cosas, mamá. Sí. Sabino Canone. Estaría feliz de transmitir mi experiencia en este campo para desarrollar algunos proyectos adaptados al contexto de El Salvador. Gracias por tu video, muy interesante y divertido. Saludos. Muy bien, Sabino. Mándame un correo. Mira, te lo dejo acá. Voy a anotarlo, el correo electrónico para que se conecte el amigo Sabino.
También te quiero felicitar, mister, por los videos que haces, muy buenos, ¿eh? ¿Te gustan? Yo Sí, pienso muy desarrollado. que aburro con eso, pero... No, a vos te parece, porque vos lo estás editando, estás viendo, pero al que lo está viendo, no. ¿Qué es lo que te gusta de los videos? Porque eso es lo que me interesa saber de la gente. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué hablas? Cuando hablas de El Salvador, que hablas sin... Después me encantó uno que estuviste en un coche hablando de los pendejos, ¿puede ser? De los pibes, algo así. ¿En cuál? No, pero estuvo bueno ese video que... Sí. Acá los que nos pone José Argueta, gracias amigos, saludos especiales hasta la tierra de Maradona y de Messi. Muy futbolero el salvadoreño. Saludos amigos argentinos, chivo programa, Johnny Boy. José Ravi Rivas, saludos desde El Salvador. Sabino, buenos días, lo veo desde Milán, Italia. Me gustaría hablar con usted sobre el tema de educación vial en El Salvador. Soy psicólogo, psicoterapeuta especializado en psicología vial. Ya te he dejado, Sabino, el email donde me puedes escribir y programamos, claro que sí, programamos un video en directo. Eso me gusta, esos tipos de charlas con gente que tiene conocimiento. José Argueta, lo vamos a buscar, amigos, es increíble cómo los precios van al alza a nivel mundial. José González, lo de Bukele es un fenómeno porque usó otro método y funcionó. Ojalá dure para que los cambios sean duraderos en nuestro pulgarcito. Chiqui López, hola. Esau Romero, hola, mi amiguito. Chiqui López, qué horror. Yo soy español y todavía me acuerdo del correlato Miserables. José González, los políticos parece que son iguales acá en Estados Unidos como en Centroamérica y Sudamérica. Prometen en campañas cosas y en la realidad no lo podrán cumplir. Es una fórmula que compra que dé resultado. Es que es así. ¿Y tú tienes pensado irte de Argentina? No, la verdad que no. Yo cuando fui a La Coruña tenía pensado irme, pero no tenía papeles, ¿viste? Yo fui a La Coruña y vi otra realidad, vi otra cosa. Dije, es un infierno que vivimos acá en Argentina. La gente todo el día loca, ¿me entendés? Allá viven tranquilos, no se preocupa si hay inflación. Yo hablaba allá, digo, ¿qué es inflación? Y te miran raro, ¿viste? Como diciendo, ¿qué es esto? ¿Me entendés? La gente vive tranquila, bien vestida. Acá, ¿viste? Medio, ¿viste? Te das cuenta, ¿me entendés? Hay muchas realidades. Mucha gente tirada en la calle acá. En el centro te estoy hablando, no te estoy hablando. Normal. ¿Me entendés? Te pregunto, sí. ¿el mate es mate dulce o amargo? ¿Y a qué hora se puede tomar? Mate todos los días. Todo el día tomás. De la mañana hasta la noche, si quieres tomar. Yo tomo a la mañana, tarde, y tipo a 6, 7 ya está corto. Yo no quiero revelar el secreto, pero el mate es uno quizás de los secretos que hace que tanto Uruguay y Argentina siempre ganen el fútbol. Tomar mucho mate. Un amigo le dice a mi hijo que vive en España, en La Coruña, le dice, che, ¿por qué el mate? Lo vio a Messi, por eso juega tan bien. ¿Qué debe tener ese? Tiene algo ahí, una sustancia permitida, pero que te hace jugar bien, estar más despierto. Claro. Y al final que estuviste en La Coruña, justamente La Coruña, no la ciudad, pero en la provincia de La Coruña nacieron mis padres, son de ahí. Qué lindo. Mirá. De La Coruña. Me encantó. Sí, fuiste de La Coruña vos, me parece. Sí, te vi. Sí, pero ¿qué pasa? Que el clima es muy lluvioso, el invierno es muy frío, aunque este fin de mes vamos a ir, porque Santiago nació en Santiago de Compostela y vamos a volver por una semana de vuelta a recorrer todos esos lugares, porque es muy verde. Es lo que me hace acordar mucho a El Salvador. La vegetación que tiene El Salvador es precioso. Esto es un país divino. Es lindo La Coruña. Sí. Yo la recorrí en 2 días y me hace acordar mucho a Mar del Plata. A veces tiene la playa ahí frente a la ciudad, el Riazor, la playa del Riazor. Sí. Monumento de Hércules, muy lindo, ¿verdad? Sí, es todo muy lindo. ¿Cuánto llevamos? A mí me salió el pasaje, te estoy hablando del 2018, mirá la inflación, mirá, escuchá, me salió 20.000 pesos. ¿Y eso cuánto eran dólares?
Y en dólares eran, ponerle 100, ¿cómo te puedo decir? $50 ahora. Eso no es nada, tendría que ser 500, ¿no? 50 no existe. Bueno, No, el no, cambio no, ahora. al cambio ahora te estoy diciendo. Ah, bueno, porque ahora viajar es carísimo. Ahora viajar Ahora sale un millón, sale 500.000, 600.000. Te quiero decir, yo pagaba, ponerle cuotas, lo saqué en 12 cuotas, que la gente capaz dice en 12 cuotas, de 1.000 pesos, que no es nada, un billete de 1.000 pesos que no vale nada, $1, vale. Sí, no, la vida está muy cara. Y más ganar eso. Los salarios en Argentina, ¿cuánto es un salario mínimo? Y 200.000 pesos, mínimo así, 200.000 pesos, tenés de menos. Pero eso en dólares. Pasámelo todo a dólares. A dólares, y te paso 100, $150, $200. Eso sería el salario, un salario si uno va a Argentina a trabajar, lo que iría a ganar al principio. Claro, claro. Después 250, pero es una miseria. O los alquileres, claro, los alquileres están acá de 3 ambientes, ya en dólares están. Yo hago los vivos los sábados a veces, y puse con un amigo, estábamos y nos fijamos los precios de España, y los alquileres, y los alquileres de acá de Argentina, de Puerto Madero, de otros lados también, de acá por el centro, y están en dólares. Claro, porque si no, es como, ¿cómo vas a cobrar en pesos que cada mes tienes que ir cambiándole el precio al inquilino? Claro, claro, claro. Y sí, acá, al final que dolaricen todo, van a dolarizar toda la Argentina, si ganan Pero está dolarizado acá. Si vos para comprar un coche, no vas a llevar un fangote, no vas a llevar una valija. Tenés que llevar una valija. ¿Para qué quieren los pesos? Para nada. Para comprar un departamento tenés que comprar, con dólar, ya está. Los alimentos nada más en pesos. Y bueno, nada, ya hemos cumplido 1 hora. No, en los vivos no quiero pasarme de este tiempo. Para la próxima vez podemos quedar ya desde el principio, quedar un día para hacer un directo y juntarnos con otras personas de los que están aquí que quieran participar. También que quieran transmitir sus vivencias de donde estén. De El Salvador, de Estados Unidos, Canadá, Europa, de donde sea, de Latinoamérica. Para la próxima vez juntarnos más personas y discutir un poquito los temas actuales. Así, porque entre más se hace más divertido. Claro, claro. Así que nada, cuando quiera, te dejo, si querés, que te dejo el teléfono o en privado, como quiera. Ahí está, déjamelo por el chat privado y estamos en contacto. Dale. Quedamos así. Oye, muchas gracias por participar entonces. Saludos, gracias, amigo. Mister. Gracias a todos ahí en el chat. Argentina. Gracias. Chao. Bueno, el amigo desde Argentina. Pues nada, vamos dejando el video por aquí. Hemos cumplido ya casi la hora. Llegamos a 121 personas. Bien tempranito por aquellos lares. Así que vamos dándole saludos a los últimos que van entrando. Saludos desde Carolina del Norte, Giselel Tobar. José Argueta, compartan por favor. Descontrolados 503, saludos, Mr. Tunes, bendiciones desde Maryland, creo que es, ¿no? MD. Yo opino que Messi siempre es ganador porque Dios está con él, es un hombre sencillo y humilde, yo lo amo y ahora tengo la camiseta del grupo Inter Miami. Eso es lo que es este señor Messi, es una persona increíble y tan humilde y eso es lo que vende. Walter, ¿qué tal? Saludos a todos desde Toronto, Canadá. Mike, Alexander Alberto Zamora, gracias por los saludos. Isamen, me gustaría que gobierne Milei, por si el pueblo no le da la asamblea se le haría muy difícil. Exacto. Yo no creo que Messi tome mate, sí que toma con su amigo Suárez, que seguramente Suárez y yo creo que se va a ir también con él allá, a Miami. De El Salvador saludamos al amigo argentino loco de los precios. José González, a mí me gusta tu contenido porque hablas de mi país con pasión, no importa el tema. Como que fuera un salvadoreño orgulloso de serlo. Exacto. Me gusta hablar porque me han tratado bien y yo trato de ser de la misma manera. Desde que fui a El Salvador, la manera que me trataron, porque eso es lo que me llevo, la gente, ¿no? Toda la gente, yo me he enamorado de la gente, la manera de hablar, su tranquilidad al hablar sin pasiones locas, gente comedida,
humilde, respetuosa, que también uno puede ser creyente o no, pero también ellos son, o ustedes son muy creyentes, y eso también en cierta manera a mí me gusta, ¿sí? A mí me gusta la gente que sea así, que te saluden y que den bendiciones, una palabra nueva que yo aprendí con todos ustedes, es decir, bendiciones, que en donde vivimos nosotros eso poco se usa, casi ni se usa. Y uno va aprendiendo y se va juntando de buenas vibras. Gracias a ustedes, yo estoy muy contento con lo que estoy haciendo y vamos a seguir dándole para adelante, ir compartiendo cosas del Salvador. También tengo otro canal para los que no quieren ver cosas del Salvador, que se llama Mr. Turnes Más, ¿sí? Le ponen una M al final y ahí aparecerá, ahí donde muestro videos de España, también de Uruguay, de Galicia, ahora que vamos a ir el fin de mes, a ver si grabamos algo por ahí para poder compartirlo con ustedes. Y nada más, mis queridos amigos, vamos dejando este vivo tempranero y yo les deseo un feliz arranque de semana a todos ustedes, mis queridos amigos. Nos vemos quizás mañana, si Dios quiere. Hasta la próxima. Chao, pasarlo bien. Chao, chao.